sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna, vives en mí. Jesús, tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna, vives en mí. Amén, Jesús. Aleluya. Aleluya, amén. No hay paz como la que nos da el Señor. No hay paz sin Dios. ¿Podemos tomar asiento? Los niños pueden subir a sus clases, por favor. Damos gracias a los que nos han dirigido hoy en alabanza. Y quisiera que pudiésemos abrir la palabra de Dios hoy en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Ya han encontrado Mateo 26? ¿Cuántos lo han encontrado ya? Uno lo encontró. Otro, dos, tres. Gloria a Dios. Vamos a leer, ¿sí? Dice Mateo 26, desde el verso 36. Y solamente vamos a leer porque ahí vamos a comenzar y iremos leyendo poco a poco. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre amado, rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestros corazones a tu verdad en esta mañana, Señor, y nos ayudes a entender, nos prepares para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos puesto ahí, bueno, ahora dentro de un momento va a salir un enunciado, que es la palabra para esta semana, comprimida ahí, ¿verdad?
y ahora van a comenzar a verla. Entendamos. Ahí hay algo que cambiar. Entendamos las realidades proféticas y oremos para no caer en tentación. Así es como tenemos la palabra para esta semana. Esto es lo que quisiera poder expresar hoy de parte del Señor. Entendamos las realidades proféticas y oremos para no caer en tentación. En Mateo hemos leído que Jesús llega con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de celebrar la Pascua, había estado con sus discípulos e inclusive les había anunciado lo que iba a pasar con él. Iba a ser muerto, iba a ser arrestado, iba a morir. Ya anteriormente les había anunciado lo que iba a ocurrir. Getsemaní sabemos que significa o da a entender, el lugar es prensa de olivas o prensa de aceite también. Era todo el huerto, ese huerto de olivos, ¿verdad? Donde Jesús acostumbraba a ir a orar en momentos clave y en momentos también menos clave. Era un lugar acostumbrado por Jesús para ir a orar. Y seguramente ese huerto sería de algún potestado que lo dejaba, o adinerado que lo dejaba, ¿verdad? A Jesús, que le permitía estar en ese huerto de una forma tranquila. Ahora, Jesús sabía lo que tenía que suceder. Él sabía que iba a ser arrestado, iba a ser traicionado, iba a ser llevado, ¿verdad? Y iba a ser también abandonado luego por todos sus discípulos. Jesús sabía todo eso. Entonces, Él llega con sus discípulos y les dice: sentaos aquí mientras yo me adelanto y oro. Entonces el verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué le pasa a Jesús en ese momento? Toma a sus íntimos, a los tres que solía llevar en algunos asuntos especiales. Toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se adelanta para orar y para que ellos estén en esa intimidad con Él. Ahora, en su divinidad, Jesús es totalmente Dios. Amén. En su divinidad es Dios, pero tenemos que saber que en su humanidad es totalmente hombre, tal y como nosotros somos también. Así que por esa razón Él es nuestro ejemplo, porque en nuestra humanidad Él era hombre como cada uno de nosotros. Y Jesús nos va a dar ejemplo porque nos va a enseñar la manera de superar las presiones de la vida. La manera de prepararnos ante momentos proféticos que sabemos que van a llegar. Así que eso es lo que Jesús nos va a enseñar también en esta mañana. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les dice algo más. Ahora Jesús habla de su alma y dice: mi alma. Jesús primero va a orar, luego se lleva a los tres íntimos y luego Jesús dice que está entristecido. Pero ahora es que Jesús les revela a ellos que su alma está triste hasta la muerte. Mi alma, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Jesús está hablando de todo. No solamente es que una cosa lo va a poner triste. Cuando habla de su alma, está diciendo todo lo que yo represento, mi mente, mis sentimientos, todo
en todo y por todo estoy angustiado, estoy triste, estoy rodeado de tristeza. Oiga, lo que iba a acontecer no era algo fácil para Jesús, ¿verdad? Más bien fue algo muy, muy difícil. Inclusive hablando en este relato, uno de los evangelios, uno de ellos, no Mateo, Lucas o Marcos, no recuerdo cuál, pero uno de ellos habla que parecía el sudor como grandes gotas de sangre. O sea, era algo difícil por lo que estaba el Señor Jesús pasando. Mi alma está muy triste. ¿Qué hace Jesús cuando está así? Lo que hace es que se activa para la oración. Él activa su vida en pro de orar. Persigue poder orar. Intenta orar. Primero lo hace solo, luego vuelve, lleva a alguno con él y luego les pide que velen con él, que oren con él también por lo que iba a ocurrir. Así que Jesús estaba entendiendo toda la realidad profética que estaba en el plan de Dios y estaba respondiendo, intentando responder en obediencia al Padre. Por eso necesitaba orar, porque Él era hombre también y Él era en ese sentido también débil. Necesitaba orar porque entendía los tiempos. Ahora, vemos a los discípulos que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se van a dormir. Parece que no entendieron, no supieron verlo y fallaron todos los discípulos. Iban a venir tiempos de confrontación no solamente para Jesús, sino para ellos también, para los que seguían a Jesús, y no supieron ver y estar velando, ¿verdad? Verso 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa, pasen de mí las burlas, pasen de mí las vergüenzas, que pase de mí los azotes que me van a dar, pase de mí la cruz donde me quieren crucificar. Jesús estaba pidiendo ser librado de esa terrible situación física y espiritual por donde tenía que transitar. Pero Él dice: no sea como yo quiero, no se haga la voluntad en mi humanidad, no se haga la voluntad en mi carne, no sea como yo quiero, sino como tú. A nadie le gusta sufrir, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿Hay alguien, algún loco aquí que le guste sufrir? No, que estar loco para eso, para querer sufrir de una forma gratuita. Pero mis hermanos, esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Padre para hacer bien a muchos. No hay otro camino, no hay otro mensaje, no hay otra religión capaz de salvar al hombre de su pecado. El hinduismo, el budismo, el islam, todas son religiones falsas que experimentarán la condenación eterna en el tiempo final. No hay, como decía el apóstol Pablo, otro evangelio de salvación, sino el que se nos ha dado por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay una revelación de Dios para ellos, porque ellos vemos que no fueron capaces de estar velando, de estar orando, no fueron fuertes, no se hicieron fuertes para orar. Y nos dice en las palabras de Jesús: ni tan siquiera, ¿cuánto?
una hora. Y el Señor les dice, velen y oren con el fin de no caer en tentación. Bueno, la palabra velad quiere decir prepárense, estén preparados, ¿verdad? Es prepararse, estar precavidos por lo que va a pasar, estar alerta. Eso es velar. Y el Señor dice, estén alerta y oren. ¿Alerta de qué? ¿Cómo podemos estar alerta? Los discípulos ahí no pudieron estar alerta porque tenían sus ojos cargados de sueño. Tenían sus ojos, en otras traducciones dicen, sus ojos estaban pesados. Y se durmieron. Pero para estar alerta necesitamos, mis hermanos, poder ver y tener una perspectiva profética, una perspectiva bíblica y profética de las cosas que van a ocurrir. No es suficiente entenderlo, no es suficiente mentalmente que entendamos algo de los tiempos, sino que debemos actuar como Jesús. ¿Para qué? Para que seamos capaces de soportar lo que viene, para que seamos capaces de soportar la tentación. Cuando Jesús fue llevado al desierto por primera vez, después de su bautismo, el diablo es conducido, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando Jesús tiene esa lucha con él y soporta esa tentación, ¿qué es lo que ocurre? Que el diablo finalmente, como Jesús lo resiste, lo que después el apóstol Pablo nos dirá, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? Entonces, como es resistido por Jesús, el diablo ¿qué hizo? Se fue, huyó y dejó la tentación para un mejor momento. Cuando lo vemos al diablo directamente tentar a Jesús, va a ser aquí. Este es un momento ideal para que el diablo vuelva a intentarlo. Ahora, yo veo aquí también un principio. Hay un principio, y es que el diablo va a tomar los primeros tiempos de tu conversión para tentarte. Yo no sé cuántos aquí recuerdan su conversión, pero en los primeros tiempos de tu vida con Cristo, hay tentaciones por doquier. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay mucho rechazo, claro. Todas las cosas se acumulan y hay muchas tentaciones, mis hermanos, al principio de nuestra conversión, pero también conozco a muchos creyentes que son tentados hacia el final de su conversión, en los tiempos finales de su vida, cuando ya tienen madurez. Son tentados por muchas cosas. Por muchas cosas en las que hoy no tenemos tiempo de poder entrar. Pero ahí hay un principio, ¿no? Como que en el primer tiempo de la conversión y en el último tiempo de la vida de uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Pues son momentos importantes en los que somos quizá más vulnerables, ¿sí? Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que Jesús les está hablando de un peligro. Hay peligro de caer en la tentación. Y nosotros debemos dar por hecho que eso es así, que hay peligro en nuestra carne de caer en la tentación. Estamos en peligro. Cuando estamos en debilidad en nuestra carne, estamos en peligro. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto. Aquí Jesús hace una separación entre el espíritu y la carne, su divinidad y su humanidad.
Desde el plano de lo divino, Jesús estaba comprometido. No tenía ningún problema, totalmente comprometido. Pero el problema era con su carne, con su humanidad. Y en esa lucha es lo que tiene que ver la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? ¿O cómo se demuestra? Es cuando sometemos nuestra carne bajo la autoridad del Espíritu Santo. Eso es espiritualidad. ¿Cuándo uno es espiritual? Cuando sometemos nuestra carne al poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es ahí estamos siendo espirituales, a la autoridad del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando. La lección parece sencilla. Si él oraba cuando se encontraba en presiones semejantes, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros? Si él oraba viendo la perspectiva profética de su momento, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros entendiendo la perspectiva profética de nuestros momentos? Porque Jesús dice que esta oración lo que hace es que te da el poder para vencer la tentación. ¿Amén? ¿Alguien necesita ese poder aquí hoy? Yo más que todos vosotros. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Y después dice: y vino y los halló durmiendo, verso 43, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mis hermanos, vemos a Jesús que es sumiso al Padre. Dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y sabemos que el Padre no estaba enfadado con el Hijo, porque algunos de nosotros, cuando pasamos tiempos complicados, se nos complican las cosas y vemos como que eso es una causa porque me habré portado mal. Algunos de nosotros entendemos algunas cosas que nos ocurren porque no me estaré portando bien con el Señor, porque Dios estará enfadado conmigo, ¿verdad? Algunos incluso lo manifiestan: me está pasando esto, que no sé si Dios está enfadado conmigo, habré hecho algo mal. Pero nosotros sabemos que a Jesús le iba a ocurrir todas esas cosas, pero Dios estaba complacido. ¿Sí o no? Es que, mi hermano, tenemos que poner nuestra mente donde tiene que estar en la palabra. Tenemos que pensar cosas que no son. Hay cosas que vamos a sufrir porque son la voluntad de Dios en el plan que Él tiene para nosotros. Y dentro de esas cosas que vamos a sufrir, habrán cosas que no nos gusten, que no sean, ¿cómo decir? No sean realmente agradables. ¿Sí? ¿Amén? Pero que tenemos que recurrir al programa de Dios, a lo que Dios nos ha dado, para poder resistir la tentación. Porque algunos, viendo pasar todo eso y otras cosas, ¿verdad?, que tienen que sufrir, lo que hacen es que dejan al Señor. Lo que iba a sufrir Jesús no era porque Jesús se estuviese portando mal, era porque era el plan del Padre. Ahora, Dios no nos pide que estemos de acuerdo con Él en lo que va a ocurrir, pero sí que nos pide Dios que estemos sometidos a Él. Dios no nos va a pedir nuestro acuerdo en las cosas, pero Dios nos pide que estemos sometidos a Él y que luchemos como lo hizo Jesús en su humanidad, que luchemos
sabiendo que nuestra humanidad, nuestra carne es débil y que necesitamos todo el poder de Dios, y ese poder de Dios únicamente Jesús lo conseguía orando. En oración. Ahora, ellos tenían los ojos pesados. Los discípulos estaban con sus ojos cargados de sueño, ojos pesados. Hoy, al comenzar el culto al Señor, hemos oído a Marta que nos decía que abramos nuestros ojos a las realidades de Dios, no a lo que vemos. Nos estaba exhortando esta mañana a abrir nuestros ojos en ese sentido. Algo que la palabra también en esta mañana también nos exhorta, a abrir nuestros ojos al Señor. Ahora, la condición de aquellos discípulos era una condición de ojos pesados como algo natural en sus vidas. En sus vidas estaban yendo adelante con los ojos pesados y no veían la realidad profética de la que el Señor les estaba hablando. No veían, no la podían percibir. No la podían percibir. ¿Por qué nos exhorta el Señor a esto? Porque tenemos que tener cuidado, porque la perspectiva bíblica, y ahora hablaremos un poquito de ella, en este tiempo la tenemos que discernir, mis hermanos. Tenemos que ver esa perspectiva bíblica, dónde estamos y qué tenemos que hacer. ¿Verdad? En Mateo, una parábola que el Señor dio de las 10 vírgenes, creo que la mayoría se acuerdan de ellas, dice que tardando el novio, se adormecieron todas, las 10 vírgenes. ¿Cuántas adormecieron? Todas. O sea, ahí nos está hablando. Si lo aplicásemos a la iglesia del final de los tiempos, nos está hablando, mis hermanos, que toda la iglesia estará como dormida. Toda. No es que algunos vamos a estar muy despiertos, no. O sea, lo que está hablando ahí Jesús en esa parábola, si pudiésemos aplicar, que no es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Pero, digamos, buscando también la iglesia de los últimos tiempos en Apocalipsis, también eso nos da pie a decir lo que estamos diciendo. Toda la iglesia va a estar como dormida, sin mucha claridad. Lo que pasa es que habrá un momento donde serán despertados y donde 5 tendrán, dice, que tenían aceite. Si usted lee luego, verá que 5 de ellas, se despiertan todas, porque todas estaban adormiladas, pero 5 de ellas habían hecho sus deberes, habían orado, habían ayunado, habían alabado a Dios, habían leído las promesas, ¿verdad? Y habían cargado aceite en sus lámparas, mientras que otras 5 no habían hecho nada de eso. Los discípulos estaban con sus ojos cargados, no estaban viendo la perspectiva profética de la que el Señor les estaba hablando. Nosotros debemos orar que se abran nuestros ojos a la realidad profética de estos tiempos. ¿Amén? ¿Para qué? Para vivir en oración. Necesitamos vivir en oración. Lamentablemente tenemos que decir que el diablo está ganando la batalla porque la oración es una de las cosas que menos hace la iglesia. Tanto públicamente como individualmente a solas. La iglesia hoy en día canta mucho,
Y no estoy contra el cantar. Yo me gozo de alabar a Dios. Canta mucho. Oye muchas predicaciones, pero ora poco. Cuando parece que el Señor nos enseña que debiera ser al revés. Debiéramos orar más. Amén. Amén. Y ahí me gusta cantar. Mis hermanos, aún después de la muerte de Jesús, los discípulos tuvieron problema al ver la tumba vacía, se sorprendieron, pero todavía no tenían una visión correcta por causa de que sus ojos estaban pesados para ver la realidad profética y lo que el Señor les había hablado, como estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos ahora, verdad, en nuestra época? ¿Qué ves ahora? ¿Qué ves ahora tú? No, te estoy preguntando para que respondas. ¿Qué ves ahora tú en nuestros tiempos? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Yo no puedo oír tan flojo. ¿Qué vemos? Mira, aquí hay un micrófono. Si alguien necesita, vamos a dar un micrófono para hablar. ¿Qué ves tú? ¿Ah? ¿Estamos adormecidos? Inmoralidad sexual. Sí. ¿Qué más? Porque la inmoralidad sexual está fuera de aquí, ¿no? El adormecimiento sí que está en la iglesia en general, pero ¿qué más cosas podemos estar viendo? Lo que vemos en la iglesia alrededor del mundo es una iglesia tibia. No hay una decisión total en las vidas para vivir para Cristo. Esa es nuestra realidad. Nosotros como iglesia, nosotros como individuos, perdónenme mis hermanos, estamos en lo que se llama la iglesia apóstata. Sé que a algunos los van a quedar así. Cuidado. Oiga, yo quiero que se vea un poco. Que se vea un poco. Y ahora vamos a dar algunos detalles. ¿Por qué? Para dejar de ser. Ahora estamos en lo que se ha denominado la era poscristiana. Se dijo hace ya un tiempo, ¿verdad? Dios ha muerto. Eso es lo que en esta era poscristiana se ha dicho. Esto surgió después de la Ilustración, en el siglo XVIII. ¿Verdad? Porque así comenzó la apostasía. La apostasía no es algo que tenemos aquí ahora, ya viene de algún tiempo y que todavía dura, que todavía va a durar y cada vez va a peor. Pero partiendo de esa era de la Ilustración o la edad de la razón, como también se llamó, donde la razón humana, ¿verdad?, desplazó la fe bíblica y eso socavó los fundamentos cristianos. Esas cosas han socavado los fundamentos cristianos. En esa época salió el padre del método histórico crítico, casi al final del 1700, ¿verdad?, socavando la autoridad bíblica. Y surgió también en esa época, en el 1800 y pico, Darwin, Charles Darwin, también, con la teoría de la evolución natural, que tira por tierra la creación de Dios en el Génesis. ¿Sí? Esas cosas surgieron, y déjeme decirle que en el 1900,
Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, que es un dato que sí que tengo, en el 1900, y porque también era una nación evangélica, cristiana, protestante, ¿verdad? Como queramos denominar. Pero en el 1900, en Estados Unidos, el 85% de la población se denominaba cristiana evangélica y el 85% iba a la iglesia. 1900. Iban a la iglesia. ¿Cuántos van ahora? El 12 o 13% van a la iglesia. ¿Dónde están el resto? Se apartaron, se fueron. 12-13%. Quizá es un dato muy pesimista, a lo mejor es un poquito más. Algunos quizá tengan, pero el dato que yo tengo es ese. ¿Cuál es? ¿Tú sabes? Depende de la zona, pero en algunas zonas peores y otros un poco mejores. Poco mejores. Por medio, Pero bueno, puede que esté ahí entre el 13 y el 25, el 20. Vamos a dejarlo por ahí. Mis hermanos, y cada vez más gente se está apartando. A eso se llama apostasía. La palabra apostasía tiene que ver con el abandono de la fe. La fe que nos fue dada, ¿sí? Pues eso es apostasía, abandonar la fe. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo. Fíjese tanto que Spurgeon escribió esto. La iglesia está siendo enterrada bajo las lluvias de lodo hirviendo de la herejía moderna. Y Spurgeon esto lo escribe en el 1880 o algo así. William Booth, tengo aquí una referencia del fundador del Ejército de Salvación, dijo en el 1900, dijo: el principal peligro del siglo XX será la religión sin Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. ¡Wow! William Booth dijo: el principal peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. Y saben que hay varias de estas cosas que se están produciendo en todo el mundo. En muchas iglesias donde no se predica el arrepentimiento, solamente que Dios salva y perdona y que no te preocupes, todo está bien. Y tantas cosas más, ¿verdad? Pero, mis hermanos, la política sin Dios. Antes Estados Unidos era un país evangélico, así como había otros en Europa también, donde se regían por los mandamientos de Dios, bíblicos. Pero ahora se ha quitado a Dios de la política, de las escuelas, de todo lugar. A eso se le llama apostasía también. Dígame, mi hermana. Sí. Lo atendió María y María se puso a sus pies. Sí. Y luego Marta estaba afanada y turbada. Sí. Ahí están las dos clases de iglesia. Hay una iglesia, como usted ya lo decía, las 10 vírgenes están dormidas, pero hay unas que tienen una reserva, las otras no tienen reserva de aceite y de tener las lámparas preparadas. Amén. Y aquí en esta ocasión llega Jesús, y lo que trata Dios en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo es que las relaciones, nos volvamos a Él como estamos estudiando en los estudios,
devolvernos como al comienzo, cuando lo conocimos a Él, que éramos como hacia la expectativa de lo que Él iba a decir. Y ella está a sus pies a lo que Él quiera decir. Amén. En cambio, la otra está turbada, confundida en una cosa, en la otra. Bueno, está bien. Está bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la apostasía, ¿qué significa? Abandono de la fe, deserción de la fe, ¿verdad? Que nos fue dada. Ahora, el apóstol Pablo dice que es necesario esto primero, antes de que venga el hombre de pecado. Antes de que sea revelado el hombre de pecado, o sea, hablando del anticristo. Es necesario que venga esto. Ahora, en esto estamos. Esto ya comenzó. Se agravará, seguramente, pero comenzó. Ahora, esperamos en un momento un avivamiento también. Yo creo que tiene que venir un avivamiento, pero no tanto para el mundo, sino para la iglesia del Señor. Donde la iglesia propiamente sea reavivada. Amén. Amén. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. El apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, ¿verdad? Él le dice, aviva lo que hay en ti. Aviva lo que hay en ti. Porque como acaba de decir la hermana, en muchos de nosotros, ¿verdad? En mucha de la iglesia del Señor, hay algo en nosotros. Pero se ha descuidado o se ha puesto otros intereses delante y eso está como apagado. Pero hay que avivarlo. Amén. Hay que avivarlo. Así que vamos a ver lo que el Señor nos dice. Ahora, cuando el Señor está ahí orando, después Él va a levantar en algún momento su cabeza, ¿verdad? Para enfrentarse a lo que venía. El apóstol Pablo, él levantó siempre la cabeza, ¿verdad? Y estuvo firme también ante lo que para él venía. Fue la cárcel en un momento, fue unos sufrimientos en otro momento, pero todo estuvo él dispuesto a sufrirlo. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Jesús también en Lucas nos dice, Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, porque él habló de los últimos tiempos, de lo que iba a venir, de las guerras, de la naturaleza que gimirá, ¿verdad? Y habrá terremotos y habrá eclipses y habrá tantas cosas que van a asombrar al ser humano, como las que estamos viendo ya, ¿no? Que son terroríficas. Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Mis hermanos, ese es nuestro consuelo. Nuestro consuelo no es que estas cosas sean quitadas. Nuestro consuelo no será que no haya persecución. Nuestro consuelo no serán ciertas cosas que van a ocurrir para perseguir al cristianismo, sino que nuestro consuelo no estarán en los políticos, ¿verdad? Que hagan solamente una unidad total, global en el mundo para salir de la crisis donde estamos yendo todos, sino que nuestra esperanza no será el sistema político que finalmente traerá a ese hombre de pecado, anticristo, sino que nuestra esperanza es Jesús. Es nuestra esperanza. Mis hermanos, es el único que nos sacará del mal que va a venir. Y nosotros debemos estar en nuestra mente y en nuestro corazón protegidos por la oración, porque necesitamos orar. Necesitamos orar. Y necesitamos orar. Individualmente en casa, como iglesia aquí, en muchos momentos vamos a tener que incrementar nuestra oración. Vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiempos peligrosos vienen. Estamos ya en ellos. Miren, mis hermanos, antes en las iglesias hablamos de tiempos donde algunos de nosotros recordamos que estábamos encendidos para Dios.
No es que ahora no estemos encendidos, pero algo ha cambiado, tenemos que reconocerlo, ¿no? ¿Sí o no? Estábamos encendidos para Dios. Las iglesias nos veíamos casi cada día los hermanos. Casi cada día estábamos juntos, estábamos gozando, nos veíamos, nos alegrábamos de vernos, alabábamos al Señor. ¡Ay! Siempre con las mismas canciones, pero es una gloria porque parecen nuevas. No importaba el tiempo. Y trabajábamos, y se hacía todo lo que se tenía que hacer. Y la iglesia estaba el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. También. Y las iglesias hemos ido retrocediendo, mis hermanos. Tenemos entre semana, la mayoría de las iglesias tienen una reunión entre semana. Una. Los domingos nos hemos quitado la tarde, porque así podemos descansar, estar más cómodos. Dígame, ¿será eso apostasía o no? Jesús dijo en el 44 al 46, y dejándolos se fue de nuevo Jesús y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hay un momento donde Jesús dice, ya está. Ya se ha acabado la oportunidad de orar. La hemos tenido y si no la hemos aprovechado, no vamos a estar preparados para lo que viene. Entonces Jesús dijo, ya, ahora dormid y descansad. Ha llegado la hora. Mis hermanos, Jesús será traicionado, ¿sabe por quién? Por la carne que no oró. Jesús será negado por la carne que no oró. Fue entregado, traicionado por Judas. Los discípulos lo abandonaron en la cruz a Jesús. Pedro le negó. Todo eso por hombres que se habían dormido. ¿Por qué? Porque no hubo oración. No siguieron la verdad de Jesús. Es necesario orar y orar para no caer en la tentación. Todos cayeron en la tentación. Fíjese en el verso 14 y 15 de este mismo capítulo, usted ya lo leerá en casa, capítulo 26 de Mateo, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas se perdió por las riquezas del momento. Luego en la vida de Pablo también vemos a alguien que lo abandona. Bueno, hubieron varios que abandonaron a Pablo, pero uno de ellos fue Demas. Y en el 2 de Timoteo 4:10, Pablo nos dice por qué lo abandonó. Dice, porque le parece que le ocurrió algo parecido que a Judas, ¿verdad? A Demas. Entonces, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando más este mundo. ¿Qué amó más? Este mundo. Por eso es que tenemos que orar para no caer en tentación. La tentación a la que se refiere Jesús no es tanto un pecado de robar o de matar, etc. La tentación a la que se refiere Jesús ahí, mis hermanos, es abandonar la fe por el sufrimiento que viene. Es abandonar la fe, mis hermanos.
por el sufrimiento que viene. Así que Demas se fue, abandonó. ¿Por qué? Por amar más el mundo que a Dios. ¿Cuántos hay que han hecho eso? ¿Cuántos hay que lo harán todavía? No nos tenemos que sorprender. Solamente hay que mirar las fotos que tenemos de hace 30 años. Cuando tú miras las fotos, ¿verdad? Y ves fotos de bautismos, ves fotos de grupos de la iglesia, ves fotos, no la nuestra, sino a todas les ocurre eso. Pero te digo, tú mira eso y tú verás, estarás contando que ya no está fulanito, menganito, este. ¿Dónde están? Y la mayoría de ellos han amado más al mundo que a Dios, lamentablemente. Algunos puede estén con otros hermanos en otra iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? Eso no es ningún problema. Pero la mayoría de los que puedes contar han amado más al mundo que a Dios. Y yo te quiero decir algo, que no hay nada en el mundo que merezca la pena o que valga tanto como tu alma, como tu eternidad. No hay nada en este mundo, ¿verdad?, que valga tanto como eso. Alguno puede decir, bueno, tengo toda mi vida delante de mí, pero eso es una gran mentira. No sabes si mañana estarás en este mundo, fíjate. O sea, tengo toda mi vida delante de mí, ya cuando sea viejo ya me arrepentiré, etcétera, etcétera. Mira, la vida son unos pocos años y pasan tan rápido que no sabrás dónde se metieron esos años. Pasa tan rápido que ni cuenta te das. Y cuando llegas al filo, al borde de la vida final, de la vida eterna, ya para la mayoría es demasiado tarde para reinventar tu propia vida. Es demasiado tarde para dar un paso diferente al que has estado caminando por toda tu vida. Así que no digas, me falta mucho tiempo. Piensa en lo que estamos diciendo y acércate al Señor. Tenemos que tomar la palabra de Dios con seriedad. Tenemos que tomar la palabra profética con seriedad. Tenemos que tener sabiduría. ¿Para qué? Para saber la perspectiva profética que viene y prepararnos para ello. Para poder responder con fidelidad, para traer honra a Dios y glorificarle a Él como Dios y Señor en todo tiempo. Los discípulos no tomaron seriedad en este sentido. No tomaron en serio las palabras de Jesús, velad y orad. Ellos, no sé, estarían diciendo, es que no es tan necesario. ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué estarían pensando para quedarse dormidos? Ellos no estaban pensando en la muerte de Jesús, ni mucho menos. Ellos no estaban pensando en ese cuadro tan crítico. Nosotros quizá tampoco estamos pensando en el hecho de que va a venir ese tiempo donde nos van a confrontar fuertemente. Tampoco estamos pensando en el hecho de que una vida tibia es una vida que va a acabar apartándose de Dios. Y no lo pensamos seriamente, pero tenemos que pensar seriamente en esas cosas, porque de eso también depende nuestra vida. Y tenemos que darle seriedad a lo que hay que darle seriedad. Ya sé que es más fácil, ¿verdad? Que digamos, aleluya, mis hermanos, gloria a Dios, qué hermoso, todo está bien, tendremos victoria siempre. Claro que sí, que es fácil vivir. Se hace más sencillo, pero haciendo lo mismo. Eso no va a cambiar la vida. No va a cambiar que podamos estar obedeciendo a Jesús, velando y orando, sino que va a cambiar el sentido de que no necesito, porque bueno, no necesito, Dios sabe, y nos inventamos cualquier asunto en nuestra mente para excusar nuestra vida y seguir sin obedecer a Cristo. Que dijo, velad y orad, estar apercibidos, alerta y orad.
Ah, no, pero la iglesia vive gozándose con las meriendas. No digo que las meriendas estén mal. Ahora, cualquier día hacemos una merienda nosotros, ¿no? Para tener comunión. Y eso es bonito, eso es hermoso. Pero no podemos vivir de eso. Está muy bonito, pero tenemos que hacer lo otro. Tenemos que obedecer a Cristo. Y velad y orar, estar alertas. Amén. Amén. Pues así es. El novio, Jesús puede llegar en cualquier momento. Y se espera de nosotros, mis hermanos, que estemos velando y orando. Miren, nos hemos encontrado en estos días varios que no lo hicieron. Nos encontramos a Lot, que se fue acercando a la comodidad de la ciudad y al pecado de Sodoma. Nos lo encontramos otra vez, que es liberado por Abraham del cautiverio a donde se lo llevan aquellos reyes, y lo libera y aún se queda otra vez en Sodoma, en vez de ver eso como una respuesta de la misericordia de Dios para su vida. Se queda otra vez en Sodoma y luego ya viene la destrucción total, donde es librado de nuevo, pero luego tiene un fracaso total. Es el Lot. Pero nos encontramos con Demas también, que abandona por amor al mundo, y nos encontramos con Judas, que por amor a la riqueza del momento. Mis hermanos, los discípulos fallaron. Estas personas que hemos nombrado fallaron. Sus ojos estaban pesados. No veían la perspectiva profética de la que se les estaba hablando y tenían por delante. Nosotros tenemos que aprender a verla. Nosotros tenemos que ver la perspectiva que tenemos por delante. La perspectiva del mundo, mis hermanos, solamente es buscar el bien y la comodidad personal. Y ahí no puede estar anclada nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar en buscar de Dios. Amén. La palabra del Señor, terminando, ya nos recuerda: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús viene. Quien duerma, que duerma, como aquellas vírgenes. Pero nosotros no estamos llamados a dormir. Estamos llamados ¿a qué? A despertarnos. Despertarnos para venir con el pueblo de Dios a las reuniones y alabar a Dios o estudiar la palabra, o sea lo que sea. Despertarnos cuando es el momento de hablar a una persona de Jesús en la calle, ¿verdad? O donde estemos. Despertarnos durante la predicación. Despertar a lo profético y poder ver lo que Dios nos está hablando como real. En todo, mis hermanos, Jesús nos quiere enseñar lo frágiles que somos. Lo frágiles que somos, lo débiles y lo vulnerables que somos nosotros en medio de las tentaciones con nuestra humanidad y las pruebas que nos rodean. Necesitamos absoluta dependencia de Dios. Pero así lo necesitó Jesús. Necesitó esa dependencia total de Dios para vencer esas tentaciones y evitar pecar. Y su poder fue suficiente, el poder de Dios, para sostener a Cristo. Y también es suficiente para sostenernos a nosotros, que vivamos fieles en el plan de Dios. Amén. Amén.
¿Quieres vivir fiel, siendo fiel al Señor, en su plan? Entonces, mis hermanos, vamos a meternos a estar velando y orando. ¿Sí? Velando y orando. Ojalá que Dios traiga revelación a algunas personas de las que estamos aquí para traer realidades proféticas, ¿verdad? Y poder ver lo que está ocurriendo, porque eso nos ayudará a prepararnos para el Señor. Así que esta semana queda esto para todos. Entendamos las realidades proféticas y oremos para no caer en tentación. Amén. Amén.